¿Se ve? Sí, Sí, Marco. Sí, Ok. Eh, Déjenme aclararle algo antes de comenzar. O sea, el discipulado, como vamos a ver posteriormente, es el cuarto paso en el sendero Rosacruz. Si me preguntan si soy discípulo, no, no lo soy. He recolectado todo lo que Max Heindel habla sobre los discípulos. No he puesto nada de mí. O sea, me he limitado a copiar todo lo que Max Heindel habla sobre el discipulado, que a veces lo habla entre líneas. En esta conferencia, abajo, en la parte inferior, va a estar escrito de dónde fue tomado lo que voy a hablar aquí. Quiero decirlo porque ser discípulo es un paso en el sendero que es oculto. O sea, nadie debe saber quién es discípulo o no. Antiguamente, al principio, cuando Max Heindel, sí, Max Heindel era el que, no Max Heindel, el maestro, daba el discipulado, pero a través de Max Heindel. Max Heindel recibía la solicitud, se la hacía llegar al maestro y el maestro le decía si estaba aprobado o no. Y los discípulos, se sabía quiénes eran los discípulos. Con la muerte de Max Heindel, esto cambió. O sea, ya el discipulado lo otorga directamente el maestro. Para ser discípulo, vamos a ver qué es lo que hace falta. Y en esta conferencia vamos a hablar un poquito sobre el discipulado. Hay un libro que no quise traerlo porque ese libro está mal visto en la sede central, que es Max Heindel y la Fraternidad Rosacruz de un señor holandés de nombre Gerb, no recuerdo el apellido. Si quieren saber aún más, él se autotitula discípulo, o sea, no sé por qué lo hace, pero y él ofrece mucho más datos todavía. Pero bueno, como no es un libro de Max Heindel, yo aquí no lo traigo. Y vamos a comenzar. Las 7 etapas en el sendero de la iniciación Rosacruz. Primero, aspirante. El aspirante es aquel que comenzó las 12 lecciones basadas en el libro Concepto Rosacruz del Cosmos. Estas 12 lecciones son precisamente basadas en la filosofía Rosacruz. Y aquel que está aspirando a ser estudiante ya comenzó el curso y se considera que es aspirante. Segundo, periodo de estudiante regular. Una vez terminado el curso preliminar de Filosofía Rosacruz, recibe el número de estudiantes y se convierte en estudiante regular. Estos reciben lecciones bimestrales. Esa hojita que está puesta ahí es la lección bimestral del estudiante durante un lapso de 2 años. Esto es, entre paréntesis, si solicitan el probacionismo y son admitidos. Si no, siguen recibiendo las lecciones antes dichas. Y para mantener la condición de estudiante regular activo, deben devolver una hoja de firmas que se adjunta junto con las lecciones firmada con tinta líquida. Esto es importante. Hay muchos estudiantes que reciben las lecciones, las primeras lecciones, y no devuelven la hojita con la firma. Y pierden la condición de estudiante regular y no la envían más las lecciones. Es importante que esa hojita sea devuelta para mantener la condición de estudiante regular activo. 3. Periodo de probacionista. Se les envía instrucciones en forma de cartas bimestrales durante 5 años, entre paréntesis, si obtienen el discipulado. Si no, siguen recibiendo las cartas. Una vez hecho el juramento, se compromete a enviar de forma mensual un reporte de haber hecho los ejercicios.
Estos ejercicios no son secretos. Estos ejercicios son la retrospección y la concentración que todos conocemos y que hemos hablado bastante de. El hermano mayor imparte al probacionista una enseñanza científica definida para defenderle contra los peligros de decepción en el mundo del deseo y le hace pasar por una prueba antes de admitirlo como discípulo. Esta hojita que ustedes ven aquí, que tiene las dos cosas negras, esa es la carta que recibimos nosotros, pero la tapé porque eso es para probacionistas solamente. El probacionista que vive la vida de probacionista, o sea, que cumple con el juramento, a medida que su cuerpo-alma empieza a brillar un poco, el maestro viene, se le aparece y le hace pasar por pruebas. Estas pruebas pueden ustedes estar conscientes o no. Normalmente es en sueño y el que usted esté consciente o no depende de la separación que haya logrado del cuerpo etérico con el cuerpo denso. O sea, de los éteres superiores en específico, porque los inferiores siempre tienen que estar con el cuerpo, ya que ellos responden a la respiración, a las funciones vitales del organismo. Y en caso de una mujer embarazada, el éter de vida es el que garantiza la vida del feto, por lo tanto, no se pueden separarse. Esta prueba que se le hace antes de admitirlo al discipulado es prepararlo para enfrentar el guardián del umbral. Lo vamos a ver más adelante. Cuarto, periodo de discípulos. Estos son preparados para la iniciación bajo la dirección de los hermanos mayores, quienes les dan ciertas instrucciones individuales que son absolutamente secretas. Fíjense que ya el discípulo, una vez que enfrentó y venció al guardián del umbral, entonces ya ellos son conscientes en los mundos invisibles. No pueden salir a voluntad, no salen a voluntad. Se acuestan y cuando están soñando, están conscientes en el mundo del deseo, en los mundos superiores. Tienen la conciencia que tenemos nosotros en el mundo denso, en la región química. O sea, esa conciencia de vigilia constante la adquieren en esos mundos superiores, aunque no son capaces de salir a voluntad y regresar. Periodo de hermano Lego. Estos hermanos o hermanas legos viven en varios países del mundo occidente y han recibido una o más iniciaciones en las escuelas de misterios menores. Cuando usted recibe la primera iniciación, ya se convierte automáticamente en hermano lego y tiene acceso al templo etérico. Esta primera iniciación le da acceso. El templo etérico no está hecho de concreto, ni está hecho de ladrillo, ni de madera. Está hecho de materia etérica. Y usted no puede entrar hasta que no reciba la primera iniciación. Esta iniciación lo capacita a usted para emitir una vibración. Recuerden que están en cuerpo etérico, en cuerpo alma. Y el cuerpo alma no emite sonido, porque a pesar de tener una laringe etérica, el sonido está asociado a la región química, pero sí emiten una vibración que hace que la pared del templo etérico se abra y usted pueda penetrar a través de ella. O sea, se abra, no es como que una puerta que se abre, sino que se pone en una forma que usted puede atravesarla. Dice Mark Hendel que los que no están capacitados para el día que se hace la iniciación, pues chocan como si fuera una pared de concreto y a veces peor. La primera iniciación da acceso al sábado, al día sábado, la segunda al domingo, la tercera al lunes y así sucesivamente los 7 días de la semana. La octava a los servicios de luna
y la novena a los servicios de solsticio. Están capacitados para abandonar sus cuerpos físicos conscientemente, asistir a los servicios y tomar parte en el trabajo espiritual en el templo de los hermanos de la Rosacruz, templo etérico que está en Alemania, habiéndole enseñado el método de abandonar su cuerpo y de reintegrarse a él a su voluntad por uno de los hermanos mayores. Sexto, periodo de adeptos. Estos son graduados de una de las escuelas de misterios menores, o sea, hay 7 escuelas y cada escuela tiene 9 iniciaciones. Un adepto es graduado de la escuela de misterios menores, que por ejemplo la Orden Rosacruz es una escuela de misterios menor. La Fraternidad Rosacruz es una escuela preparatoria para la escuela de misterios. Un adepto puede construirse para su uso un nuevo cuerpo y no necesita renacer como un niño. Su vehículo está completamente bajo su control y generalmente dura muchos centenares de años. Lograron el equilibrio perfecto de la fuerza creadora y la elevaron solamente entre la mente y el corazón. Hay un diagrama en el concepto de Rosacruz del Cosmos que sale el místico como eleva la fuerza sexual, la eleva pasando por el corazón primero y después por el cerebro y retorna hacia abajo. En el ocultista elevan la fuerza hacia el cerebro y la bajan por el corazón hacia abajo de nuevo. Pero en el caso del adepto, esa fuerza no baja. Está entre el corazón y el cerebro, formando una lemniscata que se parece a un 8. Así está representado en el esquema en el concepto de Rosacruz del Cosmos. Y por último, el séptimo es el periodo de hermano mayor. Estos son graduados de escuela de misterios menores, 7 escuelas con 9 iniciaciones, y también de las escuelas de misterios mayores, 5 escuelas con 4 iniciaciones. O sea que son 13 iniciaciones en total, 9 menores y 4 mayores. Y se dicen que tiene un nivel de conciencia del que vamos a adquirir nosotros en el periodo vulcano. Ni hablar de eso. Vaya usted a saber qué nivel de conciencia tienen ellos. En la Fraternidad Rosacruz, los hermanos mayores distinguen 3 clases. Primera, los estudiantes, o sea, aquellos que simplemente están estudiando su filosofía. Hay muchas personas de varias denominaciones que entran en instituciones educativas, tales como las de Harvard o Yale, y estudian allí mitología, psicología o religión comparada sin los prejuicios inherentes a su afiliación religiosa. Los estudiantes pueden inscribirse en la Fraternidad Rosacruz bajo la misma base. Cualquiera puede ser aceptado, siempre que no sea hipnotizador o medio, quiromántico o astrólogo profesional. O sea, quiromántico profesional o astrólogo profesional, ni hipnotista ni medio. Esto está tomado del capítulo de la instrucción número 11, visión y percepción espiritual del libro Cristianismo Rosacruz. Segunda, los probacionistas, quienes son estudiantes que aspiran al conocimiento directo preparándose para el servicio. A estos últimos, el secretario general les suministrará una fórmula en la que el aspirante promete ante sí mismo realizar fielmente los 2 ejercicios y llevar una nota diaria de su realización, enviándola mensualmente a la sede central. El término de prueba es por lo menos de 5 años y tiene por objeto comprobar la actitud y persistencia del aspirante y darle una oportunidad para purificarse a sí mismo antes de poner en práctica los métodos más directos de ejercitamiento correspondientes al discipulado. Ese informe mensual tiene también por objeto ayudar al aspirante en la realización de sus ejercicios. Es muy humano el tratar de hacer las cosas bien cuando se sabe que hay que mostrarlas. Y el aspirante tratará entonces de hacer sus ejercicios lo mejor posible, sabiendo que su trabajo será inspeccionado. Este reporte que los probacionistas tienen, y lo digo porque está escrito, tienen que seguirlo enviando, así sean discípulos, así sean lo que sean.
Porque si hablamos de que el discipulado es un cargo, un paso secreto, pues usted tiene que mantener haciendo los ejercicios de retrospección y de concentración, porque eso nos libera del purgatorio. Seamos discípulos. Recuerden que los discípulos no son perfectos. Nadie es perfecto. Max Heindel tenía 4 iniciaciones menores y no era perfecto. Tenía sus defectos como todo ser humano que estamos en el camino. Por lo tanto, los probacionistas tienen que enviar los reportes, porque si no los envían, los quitan de probacionista activo. Y esto hace que después tengan que volver a reincorporarse y les lleva tiempo y un proceso el que deje de enviar los reportes. Cuando se han enviado 60 informes consecutivos, 5 años, el candidato puede solicitar instrucciones individuales, las que se le darán siempre que sea posible. O sea, usted puede solicitar el discipulado, pero si usted no está apto para el discipulado, no se les van a dar las instrucciones individuales. Y tercera, los discípulos que habiendo completado el término de prueba quedan aceptados por los hermanos mayores y reciben instrucciones individuales. Y muy importante, la enseñanza es gratuita. No se exige nada a cambio. Para muchos que accidentalmente entran en el mundo del deseo, tales como los medium, por ejemplo, están cegados por la ilusión y la alucinación debido a su incapacidad para conocer la verdad. Cuando usted entra en el mundo del deseo de forma consciente, porque los medium entran de forma consciente. Permiso un momento. Los medium entran de forma consciente, pero una vez que están allí, ven lo que les dejan ver. Hay un ejemplo de la comparación de un medium que si le abre la ventana el carcelero para poder ver el mundo exterior, a voluntad del carcelero, no de uno mismo. Por lo tanto, la visión mediunímica es totalmente involuntaria y negativa. Ellos tienen la capacidad de ver cosas, lo que no saben la magnitud, ni de qué está compuesto, ni nada sobre esa cosa. Y es importante que se sepa porque hay personas que dicen, oye, yo fui un adivino y el adivino me dijo cosas. Sí, el adivino dice cosas, pero dice lo que ve. Y lo que ve muchas veces, ve a un familiar y resulta que está viendo un elemental que ha cogido el cascarón que dejó Cuerpo de Deseo cuando subió al segundo cielo, y entonces ese cascarón lo habitan elementales y ese cascarón tiene la impresión que hacemos al morir del éter reflector que se imprime en ese vehículo de deseo toda la vida pasada y eso queda almacenado ahí, inclusive una vez que se abandona, que ese cascarón se va desintegrando poco a poco con el tiempo. Además, los hermanos mayores de la Orden Rosacruz dan a los probacionistas una definida y científica enseñanza sobre este punto y con objeto de preservarle del peligro indicado más arriba, le someten a una prueba determinada y real antes de admitir a ninguno de ellos para el discipulado. Todos deben alcanzar determinada puntuación en esta materia. La prueba fundamental para entrar al discipulado es enfrentar al guardián del umbral. ¿Quién es el guardián del umbral? Es una entidad creada con todo lo malo que hemos hecho desde que el primer renacimiento hasta la actualidad. Si somos malos, este ser crece en tamaño y crece en maldad. Si somos buenos, pues lo ponemos a pasar hambre porque no lo alimentamos con nuestros sentimientos malos y empieza a reducirse y a infundir menos temor. Se dice que es del sexo opuesto al aspirante y que tiene la forma
del animal que más le teme uno. Precisamente es para eso, porque él es el que se interpone entre nosotros y los mundos superiores, o sea, con conciencia. Usted sueña y usted va al mundo del deseo, pero no tiene la conciencia. ¿Por qué? Porque usted en ese momento no ha enfrentado al guardián del umbral y usted sueña a veces disparate, a veces bobería, a veces tiene un sueño premonitorio, pero no está consciente en ese sueño. Y cuando muere, tampoco tiene que enfrentarlo. Pasa a los mundos superiores de una forma inconsciente todavía, porque muchos no saben ni que están en el purgatorio. Muchos se creen que están vivos, etcétera. O sea, esa conciencia se adquiere venciendo al guardián del umbral. Este guardián del umbral no es un ser que nos pueda comer ni que nos pueda dar un golpe. No, sencillamente es el miedo que produce, que hay que vencerlo. Muchas personas se creen que es fácil vencer esto, pero gente preparada, según McHendel, dice que no han podido vencerlo. Recuerden que en el mundo del deseo no es la inercia que hay aquí, la concreción que hay aquí, que usted puede, inclusive si usted ve un animal, un cocodrilo que viene hacia usted, usted coge un palo y se lo mete y le da un golpe. No, allí no hay palo, allí no hay golpe, ahí es enfrentarlo y vencerlo. Celibato y matrimonio. Esto está tomado del capítulo 7 del libro La Masonería y Catolicismo. Siempre abajo está escrito de dónde yo lo saqué. Dice, para evitar malas interpretaciones, debemos decir que esta lección solo conviene al aspirante al discipulado, para demostrarle por qué le es necesaria la vida casta y pura. De nada serviría a la generalidad de la gente que carecen de anhelos espirituales y son todavía incapaces de refrenar sus pasiones. Esto que se habla aquí ahora es reservado para los probacionistas que aspiran al discipulado. Hay probacionistas que no están apurados, no quieren ser discípulos. Hay otros que sí quieren ser discípulos. Entonces, esto es para esos probacionistas que quieren ser discípulos. Los Rosacruces ni siquiera aconsejan a sus discípulos el celibato absoluto, sino que consideran como un religioso deber del místico iluminado casarse con un ser de la misma índole espiritual si pueden hallarlo, para de esta suerte ofrecer las advenientes almas ventajosa ocasión de renacimiento. O sea, los discípulos no se les aconseja el celibato absoluto. Se les dice que pueden casarse y tener relaciones para traer un ser a este mundo. Imagínense ustedes si utilizan la fuerza creadora para eso solo, qué clase de ser más maravilloso va a venir ahí en forma de su hijo. Y precisamente es que por eso se dice que no se debe hacer el celibato absoluto. Eso corresponde a otros grados muy superiores. Cuando dos cónyuges místicamente devotos efectúan el acto procreador con el deseo de servir a un expectante ego, cuando las condiciones prenatales son física, mental y espiritualmente puras, cuando la infancia del ego así nacido transcurre en una familiar atmósfera de nobles y altos pensamientos, entonces tanto los padres como los hijos realizan admirables progresos. Cuando se dice progreso es en el camino espiritual, fundamentalmente. Y como las grandes almas no pueden nacer de padres viles, como no puede el agua bajar más allá de su nivel, fuera en verdad muy impropio de un aspirante al discipulado vivir en absoluto celibato con el propósito de su adelanto individual si las circunstancias le permiten contraer matrimonio. O sea, no es que no estén buscando una pareja ideal, o sea, la pueden encontrar y es permitido casarse
con las condiciones de usar la fuerza creadora para darle oportunidad a un ser puro que venga, porque de dos personas ordinarias no puede venir mucha pureza en un ser, a no ser que ya tengan un grado de desarrollo espiritual alto, que fue lo que pasó con Jesús. Jesús de Nazaret fue concebido por la unión de dos adeptos, al menos. Fíjense que al adepto no se le permite, al adepto sí tiene que estar en celibato absoluto, pero en el caso este de Jesús, que María y José lo trajeron al mundo, tuvieron que sacrificarse y tener relaciones sin pasión y lograr traer al ser más puro del mundo. Imagínense ustedes que tenía que nacer de dos adeptos. Además, el consumo de la energía creadora, las pocas veces en que legítimamente lo requiere para la procreación, no es obstáculo para el adelanto espiritual que ha de convertirlo en piedra filosofal, pues el cuerpo-alma adquirida para asumir los deberes de la paternidad trascenderá a toda posible pérdida. Por lo tanto, los Rosacruces enseñan que el matrimonio es santo, bueno, noble y fomentador de espiritual adelanto, cuando los contrayentes limitan su uso al propósito de la procreación, pero que los aspirantes deseosos de mayor elevación deben vivir absolutamente célibes. Estamos hablando ya de el adeptado. Este estado de desarrollo espiritual del cristiano místico, por lo tanto, requiere una reversión de la fuerza creadora o sexual en su curso ordinario hacia abajo, donde generalmente se desperdicia y agota en la satisfacción de pasiones bestiales a una corriente dirigida hacia arriba, a través del triple cordón espiritual, cuyos tres segmentos están regidos por la Luna, Marte y Mercurio respectivamente, y donde los rayos de Neptuno encienden el fuego regenerador espiritual de la espina dorsal. Este esquema que está aquí está en el libro Iniciación Antigua y Moderna, y se ve los tres cordones que lo rigen la Luna, que es la creación, y entonces Marte, que es los deseos, y Mercurio, que es la razón, o sea, el camino del ocultismo y el camino del místico. Y cuando el fuego medular espiritual medular de Neptuno enciende esto, es que entonces se crea el cuerpo-alma que está representado encima, que es ese aura dorada que envuelve al candidato. Esta elevación o ascensión de la fuerza generadora pone en vibración al cuerpo pituitario y a la glándula pineal. Para lograr la clarividencia se dice que tiene que establecerse un puente entre la glándula pituitaria y la pineal. Cuando este puente se realiza, se abre la vista espiritual. Fíjense que dice que esta elevación o ascensión de la fuerza generadora pone en vibración el cuerpo pituitario y la glándula pineal, abriendo de este modo la vista espiritual del sujeto y batiendo o percutiendo en el seno o cavidad frontal, da comienzo a los efectos de la corona de espinas, palpitando de dolor cuando la ligazón con el cuerpo físico es consumida por el sagrado fuego espiritual que despierta este centro de su milenario letargo, y empezando a latir y a vibrar con vida y que se desparrama hacia los otros centros de la estrella estigmática de 5 puntas. Las estigmatas son unos puntos, que lo vamos a ver más adelante, que salen en el cuerpo precisamente donde Cristo fue clavado en la cruz. O sea, en ambas manos y en ambos pies, y la corona de espinas en la cabeza. Hay místicos
hay místicos, el caso del Padre Pío y muchos más, que estas estigmatas le salen físicamente y sangran. En el camino místico es así. En el camino ocultista son interiores, o sea, no exteriorizan, no sangran. Se crean, pero de una forma interior. Ese es el camino del ocultista. Y a eso es lo que hay que llegar. A esa estrella estigmática de 5 puntas. La cabeza, las dos manos, las palmas de las manos y los pies. Estos a su vez quedan vitalizados también y todo el vehículo queda encendido y luminoso como una dorada y gloriosa aura. Cuando usted desarrolla ese vestido de bodas que se dice, pues ya usted tiene las 5 estigmatas desarrolladas de forma interior. Luego, en un momento oportuno, con un final arranque, el gran vórtice del cuerpo de deseo localizado en el hígado queda en libertad y la energía manciana contenida en tal vehículo impulsa hacia arriba al vehículo sideral. Esto está tomado del libro Las estigmatas y la crucifixión, del libro Iniciación Antigua y Moderna, capítulo 7. O sea, una vez que usted desarrolla esto, ya el vehículo suyo se desprende de forma consciente. Así llamado debido a las estigmatas de la cabeza, manos y pies. Están situadas en la misma posición relativa entre sí como lo están los puntos de una estrella de 5 puntas, el cual asciende por medio del cráneo, Gólgota, y entonces el cristiano crucificado lanza el grito triunfante de consumatum est y comienza a surcar las sublimes esferas siderales. O sea, una vez obteniendo este desarrollo, ya está viajando en esos mundos, sirviendo de manera consciente. El cuerpo físico o denso no es ni mucho el hombre real, tangible, sólido y dotado de vida como lo vemos. Es realmente la parte más muerta del ser humano, pues está cristalizado dentro de una matriz de vehículos más finos que son invisibles para nuestra vista física ordinaria. O sea, el cuerpo que vemos está animado por otros vehículos que todos conocemos, que son el cuerpo vital, el cuerpo de deseo y la mente, y dirigido por un triple espíritu. Muchas veces en la humanidad ordinaria, cuando no hay desarrollo espiritual, el cuerpo de deseo es el que toma el control. Inclusive, a pesar de tener mente, el cuerpo de deseo es el que toma el control y se establece la lucha entre el cuerpo vital y el cuerpo de deseo, que casi siempre gana el cuerpo de deseo. Si colocamos una vasija con agua en una temperatura helada, el agua pronto se congelará en hielo. Y cuando se examine ese hielo, se encuentra que está formado de cristales diminutos innumerables que tienen diversas formas geométricas y líneas de demarcación. Se trata de líneas de fuerza etéreas, las cuales se hallaban presentes en el agua antes de que ésta se congelase. Esto nos quiere decir que el éter está presente en todo, inclusive en nosotros. Y el éter es el que forma el arquetipo de nuestro cuerpo. Y esas corrientes etéricas que existen dentro de nuestro cuerpo es lo que nos da vida. O sea, el cuerpo etérico nos provee de la vida, el de deseo, el impulso a la acción, pero el que permite la acción es el cuerpo vital. Y la mente es la controladora de estas cosas. Del mismo modo que el agua se endureció y se moldeó con arreglo a tales líneas, así también nuestros cuerpos físicos se han congelado y solidificado con arreglo a las líneas de fuerzas etéreas
de nuestro invisible cuerpo vital, el cual durante el curso ordinario de la vida se halla inextricablemente unido al cuerpo físico, despierto o dormido, hasta que la muerte disuelve la ligadura. Pero como la iniciación implica la liberación del real hombre del cuerpo del pecado y de la muerte, que de este modo pueda surcar las sutiles esferas del infinito a voluntad y volver a su cuerpo a gusto suyo, es obvio que antes de que esto pueda efectuarse, la entrelazante presa o unión existente entre el cuerpo físico y el vehículo etéreo, cuya unión es extremadamente fuerte y rígida en la humanidad ordinaria, debe disolverse. El ser que avanza en el camino espiritual, esta conexión empieza a debilitarse y es lo que hay que lograr. La humanidad ordinaria, esta unión es muy fuerte. Como quiera que esa unión es más fuerte e íntima en las palmas de las manos, en los arcos de los pies y en la cabeza. Las escuelas de ocultismo insisten y concentran sus esfuerzos para cortar la conexión en tales puntos y producir las estigmatas invisiblemente. Por lo tanto, el sendero de la preparación, o sea, el sendero de la preparación precede al camino de la iniciación. La persistencia, la devoción, la observación y el discernimiento son medios de realización como que esas cualidades sensibilizan al cuerpo vital. Mediante la persistencia y la devoción, los éteres químico y vital se capacitan para cuidar de las funciones vitales del cuerpo durante el sueño y se produce una desconexión entre estos dos éteres y los dos superiores, el luminoso y el reflector. O sea, se separan los éteres superiores de los inferiores. Cuando los dos últimos se han espiritualizado suficientemente mediante la observación y el discernimiento, una simple fórmula suministrada por el instructor permite al discípulo llevarse esos éteres junto con sus vehículos superiores a voluntad. Eso nos hace tener conciencia en esos mundos y cuando regresemos, acordarnos de todo gracias al éter reflector y podemos sentir gracias al éter luminoso. De esta suerte se encuentra entonces equipado con un vehículo de percepción y memoria. Cualquier conocimiento que posea del mundo material puede utilizarlo entonces en los dominios espirituales o puede retrotraer al cerebro físico la memoria de las experiencias obtenidas fuera de su cuerpo denso. Fíjense la importancia de esto. Cuando usted estudia las enseñanzas de Rosa Cruces, lo capacita para andar en esos mundos. Y como usted ya tiene la conciencia en esos mundos, puede, utilizando la memoria, recordar todo lo que ha aprendido aquí y utilizarlo allá. De aquí la importancia de estudiar la fraternidad, o sea, los cursos que imparte la fraternidad para prepararnos. El cuerpo etérico es necesario para funcionar fuera del cuerpo denso con plena conciencia del mundo físico y del mundo del deseo a la vez, porque el cuerpo de deseo no está organizado todavía. Y si el cuerpo vital no abandonara sus impresiones en el cuerpo de deseos, al morir no podríamos tener conciencia en el mundo del deseo durante la existencia post-morte. Se dice que para usted estar en un mundo tiene que tener un vehículo de ese mundo. Y es cierto, es cierto. Pero recuerden que nosotros estamos en el mundo físico y tenemos los 4 vehículos, a pesar de que no son de este mundo, están concéntricos con nosotros, pero en la región de cada mundo. O sea, el cuerpo etérico está en la región etérica, el cuerpo de deseo está en el mundo del deseo, pero como se interpenetran unos con otros, nosotros tenemos los 4 vehículos unidos a nosotros en el mismo lugar y espacio, pero no en el mismo mundo. El discípulo de las escuelas de ocultismo desarrolla esa actitud mental infantil
olvidándolo todo cuando examina una enseñanza nueva o investiga un fenómeno que antes no había percibido a fin de desembarazar su mente de todo obstáculo. Cuando se dice mente infantil, quiere decir una mente abierta a todo lo nuevo, aceptar todo como un niño. No quiere decir que ahora nos volvamos niños, sino sencillamente que nuestra mente tiene que estar como la mente de un niño que capta todo lo nuevo que le está entrando. Porque nosotros estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de patrones, estamos llenos de una serie de cosas que cuando se nos viene una enseñanza como esta, pues nos cuesta trabajo aceptarla. Y no entendemos y decimos, pero ¿por qué? Y esto, y entonces hay que tener la mente abierta. Por supuesto, no cree porque si lo negro es blanco, no cree porque si lo que es negro es blanco, pero está siempre pronto para admitir cuando se le hace la proposición de que puede existir un punto de vista del cual no tenía conocimiento y desde el cual el objeto blanco puede verse negro realmente o viceversa. Aquí hay un ejemplo gráfico, ilustrativo. El que está a la derecha ve la esfera negra, el que está a la izquierda ve la esfera blanca. Ambos tienen la razón, pero para poder determinar o explicarle hay que verlo desde otro ángulo, desde el ángulo en que estamos nosotros mirando la esfera, que la mitad es blanca y la mitad es negra. Entonces, para uno es negra, para el otro es blanco, sin embargo, los dos tienen razón y hay que ver la verdad desde otro punto. Esa es una actitud mental sumamente ventajosa porque el hombre que la cultiva es capaz de aprender y de aumentar sus conocimientos dentro del mismo radio en que lo hace el niño que escucha más bien que arguye. El niño, como no sabe nada, como está aprendiendo, todo lo oye, todo, inclusive lo pregunta, pero no lo discute porque no lo sabe. Así tenemos que ser. Tratar de aprender sin crearnos juicios precipitados. El hombre se halla en un estado de transición, tiene 31 pares de nervios espinales, lo cual lo relaciona con el mes solar. Pero los nervios de la llamada cauda equina, literalmente cola de caballo, al final de la espina dorsal, se hallan aún en un estado muy incipiente para servir de las avenidas para el rayo espiritual del sol. Los animales tienen menos pares de nervios, creo que tienen 28. Y esto los hace incapaces de responder a el rayo espiritual del sol y a la individualidad. Por eso ellos responden más al espíritu grupo que los dirige. En la proporción que nosotros llevamos hacia arriba nuestra fuerza creadora mediante pensamientos espirituales, desenvolvemos estos nervios y despertamos las dormidas facultades del espíritu. Pero es muy peligroso intentar este desenvolvimiento, excepto bajo la guía de un maestro capacitado. Y el lector queda advertido, sinceramente, para que no use ningún método publicado en los libros ni de los que se venden, porque tal práctica conduce generalmente a la demencia. Existe el libro de los discípulos, existe un libro. El que tenga acceso a ese libro por accidente, eso está protegido. Eso, aunque usted tenga el libro, usted no puede hacer nada con él, porque tiene que el maestro venir y explicarle las condiciones del discipulado. Y si el que tenga por casualidad ese libro, le digo que lo guarde en donde nadie lo pueda tener y tratar de hasta que el maestro no se presente y no le diga, usted ya pasó la prueba. O sea, primero hay que enfrentar al guardián del umbral. Ya usted pasó la prueba, ya usted puede, entonces usted puede leer ese libro. Como también hay libros para los probacionistas. El método seguro no se vende nunca por dinero ni por ninguna otra consideración terrenal, sea grande o pequeña, sino que se brinda siempre gratuitamente como una recompensa al mérito.
Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, dijo Cristo. Si nuestra vida es una oración para la iluminación, la búsqueda no será vana, ni nuestro llamado quedará sin respuesta. Y hasta aquí la conferencia de hoy. Muchas gracias. Preguntas. Excelente presentación, Marco. Gracias. Jacqueline, adelante. Excelente presentación, Marcos. Gracias por todo el conocimiento que nos das. Tengo una pregunta esencial. ¿Cómo se pide el probacionismo? El El probacionismo. probacionismo, el discipulado. Si se supone que eso es entre tú y el maestro. Bueno, los probacionistas tienen una oportunidad a fin de año de escribirle una carta al maestro que se debe hacer en el solsticio de invierno. Ahí puede solicitarlo. Gracias. Grisel. Buenas noches, muchas felicidades, don Marco, buenísima. Y además de un tema muy importante para todos nosotros, o sea, muy bien escogido el tema también. La pregunta es, porque usted acaba de decir algo que yo no lo había tomado en cuenta, y es que realmente el estado post-mortem, si no fuera por la grabación que nosotros hacemos de lo que está en el éter reflector en nuestro cuerpo vital, realmente no tendríamos conciencia en el otro mundo y realmente es así porque es que el cuerpo de deseo está muy desorganizado. Sin embargo, cuando uno practica lo que Max Sender nos pide, como que estemos bien atentos, que seamos observadores, que usemos el discernimiento, me doy cuenta de que de alguna manera uno logra algo de memoria y hasta de comprensión de las cosas que le están sucediendo en el mundo del deseo. Entonces, la pregunta sería si a medida que nosotros vamos obteniendo más éter reflector y luminoso o éteres superiores, sí, aunque todavía nosotros no podemos llevarlo con nosotros, eso de alguna manera altera nuestro estado de conciencia fuera del cuerpo. Como que si no te llevas el éter reflector, no altera, tú dices, la parte del cuerpo en el mundo del deseo. No, me refiero a si los ejercicios que nosotros hacemos de observación y de discernimiento, aún antes de uno lograr el discipulado, yo noto que uno va logrando algo más de conciencia. Entonces, esa es la pregunta. Pero ese es el objetivo del ejercicio de la concentración. O sea, el ejercicio de la concentración, fíjate que se hace al levantarte, cuando todavía tú vienes de esos mundos. Y entonces tú tratas de, a través de una rutina que tú te pones, un ejercicio que tú haces, que puede ser ver brotar una flor, cómo se hizo una mesa, para tener a la mente en eso nada más. Por eso se llama ejercicio de concentración, que después tiene fases superiores. Cuando tú logras eso, entonces
desconectas ese mismo y te dejas la mente en blanco. Y entonces empiezas a percibir los mundos superiores. Ahí empiezan a llegar cosas y empiezas a tener conciencia en esos mundos, pero estando en el vehículo físico, porque la concentración se hace en el vehículo físico. Fíjate que la retrospección nos ahorra tiempo en el purgatorio y nos hace mejores personas. Está hecha para el éter reflector, desarrollar el éter reflector, porque la retrospección tiene que ver con la memoria, es en sentido inverso. Y cuando tú haces la retrospección, el éter luminoso, el éter reflector tuyo crece. En el caso del ejercicio de la concentración, es para desarrollar ese sexto sentido y está asociado al éter luminoso, que es precisamente el éter de los sentidos. Entonces, con la concentración desarrollamos el éter luminoso y con la retrospección el éter reflector, lo que hace que nuestro cuerpo-alma crezca. Y con la concentración obtenemos la conciencia en los mundos superiores. Y con la retrospección nos hacemos mejores personas, evitamos tiempo en el purgatorio y desarrollamos el éter reflector. Ok, entonces está muy claro que todo el desarrollo del estudiante viene dado por el proceso de su esfuerzo. Y esos sueños que a veces tenemos de que vamos a lograr las cosas por el camino fácil y corto, podemos irnos olvidando de él. Si no hacemos el trabajo, no hay un resultado y el maestro no puede iniciarnos si no hemos hecho el trabajo. O sea, eso está... El problema es que el trabajo es el que hace que tú brilles. Recuerden que este camino, yo siempre, no me canso de decirlo, los dos ejercicios científicos que nos dieron los hermanos mayores y el servicio altruista y desinteresado que hacemos a los demás. Eso hace que empecemos a brillar. No se piensen que los hermanos mayores no están apurados. Los hermanos mayores necesitan que brille más gente para poderlos ayudar en su trabajo, que tienen demasiada carga. Imagínense que son unos poquitos los adeptos, los hermanos Lego y los hermanos mayores. Son poquitos y ellos son los que se encargan de limpiar el mundo del deseo de todo lo que le echa a la humanidad completa. Ellos están más desesperados que nosotros porque nos hagamos discípulos. Y no te preocupes que cuando tú empieces a brillar, Él va a aparecer. Pero para brillar hay que trabajar. No, aquí no le dan nada de gratis, así hay que esforzarse. Y el camino en esta escuela es lento, no es rápido, pero cuando se adquiere un logro, es para siempre. Gracias, don Marco, muy claro. Oye, Marco, te quiero preguntar algo. Adelante. ¿Cómo sabe uno que realmente es el instructor verdadero y no otro? Hay una carta a los estudiantes que nos alerta de eso, que creo que se llama Maestros Verdaderos o Falsos, algo así se titula la carta. Se la recomiendo que la busquen en el libro Carta a los Estudiantes y la lean. Para diferenciar un maestro verdadero, él tiene que tener la capacidad de proyectar en nuestra mente una imagen consciente. O sea, si él no nos habla con palabras, él nos proyecta una imagen de lo que nos quiere decir. Se da el caso siempre de la famosa Casa Blanca, que tú puedes decirle a una persona, no, yo vivo en una casa blanca, pero la casa blanca puede ser de 2 pisos, puede ser de 1 piso, puede ser de madera, puede ser de concreto, puede ser de cristal. No hay una idea de eso, pero él está capacitado para proyectarte la imagen de esa casa en tu mente. Y tú ves en tu mente, tú ves esa idea que te está proyectando. Los maestros verdaderos tienen esa capacidad porque esa la vamos a tener en el periodo de Júpiter. Y recuerden que dijimos que los hermanos mayores tienen
en la conciencia del periodo de Vulcano, que eso está más allá de todo entendimiento. Y repito, el maestro que acude al discípulo, o sea, que se le presenta al discípulo, es un hermano mayor de nuestra orden. Gracias. Marco, Carlos hizo una pregunta en el chat. Bueno, es que no puedo leer el chat, léanmela, por favor. Yo te la leo un momentico. Claro. Carlos pregunta, más gente le explica en uno de sus escritos que se encontró en algunas ocasiones cuando iba y participaba en las sesiones del Templo Rosacruz en Berlín, que se encontraba con una persona conocida que en la vida real era una persona drogadicta. De acuerdo a las etapas y pasos que se requiere en la Fraternidad Rosacruz sobre las iniciaciones, ¿cómo se explica esto? Bueno, con el perdón de Mark Handel, eso fue para mí, no voy a hablar, fue un comentario desacertado de él, porque eso ha traído muchas confusiones, etc. En primer lugar, él dice que usaba droga, pero en aquella época, no es como hoy, que está la heroína, la cocaína, la morfina, toda la gina, la marihuana. O sea, en aquella época yo pienso que era una droga medicinal, que sí uno se puede enviciar a las pastillas y la sigue usando, ¿no? Sin necesidad o la necesitaba. Eh, y fumaba. Ese señor, supuestamente, él fue iniciado en una vida anterior. No está muy claro, porque cuando nos ponemos a investigar y a usar la lógica y usar el razonamiento lógico, bueno, una vida anterior, estamos hablando 1000 años atrás, y la Orden Rosacruz se formó en el siglo XIII por Christian Rosenkrantz. O sea, fue antes de la Orden. Quizás ya existían las iniciaciones, o sea, la escuela no existía como tal, pero ya existían las iniciaciones, porque Cristo, cuando vino, rasgó el velo y hizo la iniciación para todo el mundo. Abrió la iniciación, el camino iniciático para todo el mundo. Él era un iniciado quizás de primera iniciación, no vamos a hablar de 4 iniciaciones como más gente. Y una vez que en esta escuela tú tienes un logro, eso es para siempre, para siempre. Pero ¿qué pasa? Que vino en la otra vida, cosa que yo no entiendo tampoco, pero dice Hendel que en esta vida, él estando en el templo etérico, inclusive lo vio y creo que hasta intercambiaron. Cuando lo vio en el lugar físico, le dijo, hey, ¿qué? ¿Cómo tú estás? ¿No te acuerdas anoche que hablamos? Y él no se acordaba de nada, no sabía de nada, entonces no entendía por qué. Entonces después vio que encendió un cigarro y que también tomaba droga, cosa que le impedía, porque el cuerpo no estaba puro y saludable, como dice el vaso limpio, estaba el vaso sucio. Y entonces este reflector no se despegaba de él y no podía recordar de esas cosas, aunque tenía el acceso a esos mundos. Para mí fue un comentario muy desacertado de Mark Handel, porque nos dejó así y no explicó esas cosas mucho mejor. Pero ya te digo, hay cosas que no entendemos. Quizás él tenía deudas que venir a pulir en la vida anterior, pero no habían las condiciones planetarias para enfrentar esas deudas. Y vino en unas condiciones más propicias y logró la iniciación. Después, como todavía le quedaba pendiente eso, en esta vida se las pusieron y no pasó la prueba. Susana.
Sí, buenas noches. Marco, primero felicitarte porque fue muy buena esa conferencia y muy útil. Yo quería, bueno, hablar sobre esto mismo de ese señor. eh, en esa época de Händel o anteriormente, recuérdate que había personas, bueno, el alcohol es considerado una droga y se usaba lo que era la marihuana también, pero claro, por supuesto, si a nosotros y a los probacionistas se les exige, se les dice que no pueden tomar alcohol, no pueden fumar cigarros para poder mantener el probacionismo, es muy difícil que un paso superior, que es la iniciación, se pueda alcanzar fumando marihuana y tomando alcohol. Como tú dices, eso es algo que nos deja con un poco de inquietud. Mm, mm, es inadmisible, pero sí sabemos que hay personas que, que no eran iniciados, pero que sí alcanzaban un cierto grado, ¿no? Precisamente fumando marihuana. De esa forma alcanzaban una cierta visión, habían seres que venían y se les hablaban, pero no puede ser el caso de este señor, porque este señor era un iniciado de la escuela Rosa Cruz, donde eso es prohibitivo. También debemos pensar que en esa época a algún tipo de medicina se les decían drogas. Casi en general las medicinas eran catalogadas como drogas. Es posible que también se pudiera referir a esos gentes, pero también fumaba el señor. O sea que es algo que es bien contradictorio. Es una contradicción que hemos tenido durante muchos años nosotros. Sí, lo Nada, que eso pasa quería. es que Händel dice que él logró la iniciación en un renacimiento anterior, no en esta, porque en esta sí no lo podía lograr, no podía ni ser probacionista. Pero como lo logró, una vez que tú adquieres, o sea, el que es probacionista sigue siendo probacionista en todas las vidas. El que en esta escuela, aunque aquí haya comido carne, haya sido un desastre como probacionista, ya él alcanzó eso, él hizo su juramento y que después no lo siguió, bueno, y el que lo sigue y se queda como probacionista en la próxima que viene como probacionista. O sea, quizás como la parte administrativa de esto no es tanto espiritual, ¿no? No tienen que hacer el proceso, pero se les facilita mucho ese proceso, enseguida encuentran la escuela porque ya lo tienen adelantado. O sea, estamos hablando de 900 años, 1000 años en el futuro, que va a ser en la era acuariana. Y ya ahí ya los que estamos en esta escuela y ya somos probacionistas o discípulos, ya el discipulado te da la conciencia porque ya enfrentaste al guardián del umbral, ya lo venciste, ya no hay más guardián del umbral. Ya, aunque tú hagas lo que hagas, y te digo, ya lo venciste, ya esa entidad la venciste y de todas maneras, como ya tú tienes una conciencia en los mundos superiores, no vas a hacer cosas muy malas como para volver a crear otro guardián del umbral. Eso dice que se enfrenta una vez. Inclusive si no lo vences en esta vida, tienes que esperar a la próximo renacimiento. Pero una vez que logres eso, ya tú estás consciente en esos mundos, en cualquier vida nueva que venga. Esos son logros, ya te digo, esta escuela es lenta, pero cuando obtienes un logro es para siempre. Carmen, Quiero saber si los maestros, dijéramos, los hermanos mayores, son etéricos, porque yo he no, escuchado que hay algunos que se materializan. no. Los dos hermanos mayores, inclusive el 13º con Cristian, son personas físicas, tienen cuerpo denso. Hay 5 que no salen de la casa física donde está el templo etérico. Viven allí
y no se van de allí, no abandonan nunca ese lugar. 5, pero en cuerpo denso. Inclusive se dice que ellos, para no despertar sospechas, tienen cargos allí dentro de la sociedad y hacen algunos trabajos para mantener la parte esa oculta. Pero los otros 7 están trabajando en los gobiernos. A diferencia de Jesús, que es un hermano mayor, pero del linaje místico, del linaje de Set, él está sin vehículo físico, está trabajando en los mundos superiores e en las religiones. Pero Christian Rosenkrantz y los hermanos mayores trabajan en los gobiernos y necesitan un cuerpo físico denso para poder no dirigir un país, no determinar, sino influenciar cuando hay problemas. Yo recuerdo la guerra atómica, nuclear, que casi se desarrolla en los 60, que mi país estuvo involucrado en eso, Cuba, con los misiles que los soviéticos tenían ahí. Yo pienso que ahí intervino un hermano mayor y todo se solucionó de una forma pacífica. Y ese es el trabajo que hacen ellos. Ellos no son la persona en el trono, son el que está detrás del trono, como un asesor, como un consejero. Hay una Pero ellos, película, yo siempre digo que hay una película, cada vez que se toca este tema, hay una película que se llama El día que París no fue bombardeada, algo así, que se ve el que tenía la orden de bombardear a París, se le apareció una persona que no sabe de dónde salió y empezó a sentarse a reflexionar con él y tuvieron una conversación que él evitó que se produjera el bombardeo a París. Una película muy interesante. es que me queda una pura duda nomás, y es el siguiente, de que los hermanos mayores ya tienen prácticamente todas las iniciaciones. ¿Y cuándo dijiste tú que eran etéricos ya nomás? No, no. Ellos tienen la facultad de estar en el cuerpo alma, pero se acuestan en su casa, en donde estén viviendo, se acuestan y salen a hacer los servicios. O sea, en el templo los hermanos mayores se reúnen todas las noches, todas las lunas y todos los solsticios. Se reúnen a limpiar el cuerpo de deseo. Recuerden que el Cristo vino y limpió el mundo del deseo. Pero después de que se fue el Cristo, seguimos ensuciando y si usted no mantiene la limpieza, pues se sigue ensuciando. Entonces ellos tienen el trabajo de tratar de limpiar toda la basura que le echamos. Entonces, ellos trabajan en el cuerpo etéreo, en esas funciones, en los servicios que se hacen en el templo etérico en Alemania. Los dos se van. El servicio no empieza hasta que el 13º, que es Christian Rosenkrantz, entra. Pero nadie lo ve, porque los hermanos Claro. mayores que tienen la conciencia del periodo vulcano, no sé si ustedes se fijan, que hay una figura en el concepto que dice la conciencia, el hombre curvado hacia adentro, que se ve un niño como un feto. Después se ve el hombre en posición vertical y después se ve el hombre curvado hacia afuera, que la conciencia, o sea, el cerebro está en el centro. Así son los hermanos mayores, en el cuerpo, son esferas, ya ellos están a ese nivel, esfera, con la conciencia en el centro. Entonces, dice Hendel que ellos se ponen en una posición como 2 esferas cubren a la 13ª. Y entonces, esa 13ª, él entra sin que nadie lo vea, pero las personas, los hermanos, fíjense que son hermanos legos y adeptos, y no lo ven, no ven cuando él entra, pero sienten su presencia. Y en ese momento es que comienza el servicio. Eso está escrito en los libros de gente. Y eso Gracias. lo hacen en el cuerpo alma, porque el templo es etérico y el cuerpo alma está hecho de los éteres superiores. Claro, no. Recuerden que
cuando se dice que tienen la conciencia de periodo vulcano, es que los 4 vehículos tienen ya un desarrollo. O sea, el cuerpo de deseo de ellos está bien organizado y el cuerpo mental está bien organizado ya. Si son capaces de proyectar con la mente ideas en otra persona, mire qué clase de nivel mental, ese cuerpo mental tienen ellos desarrollado. Lo que pasa es que ellos vinieron desde la época lemúrica, los señores de Mercurio fueron los que los iniciaron a ellos. Fíjense cuántos millones y millones y millones de años hace que ellos están adelante, estaban haciendo la tarea mientras nosotros estábamos jugando. Y eso ha hecho que se ganen ese derecho. O sea, avanzaron tanto que están ya al final del camino evolutivo. Sin embargo, están aquí ayudándonos a nosotros por propia voluntad, porque no tenían ninguna necesidad. Alberto Martínez. Sí, buenas noches, buenas noches. Tengo una consulta acerca del templo etérico. El templo etérico no es un templo físico, ¿verdad? Es un templo así, No, digamos que no vemos. Ahora, no sé. sí, usted habló también de que entran en el cuerpo etérico y pues tienen también a los hermanos mayores que no son, o sea, que tienen cuerpo físico, ¿verdad? A eso me refiero. Que entran en el cuerpo etérico y después tienen también su templo físico, o sea, tienen un lugar físico donde descansan. Esa parte es lo que no entiendo, esa primera No, acotación. hoy existe una casa en Alemania, cerca de la montaña Ers, cerca de la frontera con Checoslovaquia. Ahí está el templo etérico. ¿Dónde? No sé. Hasta ahí, porque no sé, es lo que he leído. Entonces, hay una casa que dice Max Heindel, que es una casa que no es muy ostentosa, no es un castillo suntuoso, pero es una casa que tampoco es una casucha pobre. Es una casa de personas que están bien de posición. Una casa que está situado en un lugar un poco apartada, no está tampoco muy céntrico, porque ahí está el templo etérico que envuelve esa casa como una semiesfera. O sea, las iglesias y los templos crean esa semiesfera que los cubre de materia etérica. O sea, se supone que el templo de los probacionistas, o sea, la iglesia en Monteclesia, allá en Oceanside, está rodeada de esa cúpula etérea, una cúpula etérea. Esto sucede en esa casa física donde viven los 5 hermanos mayores que están ahí, que no salen nunca. O sea, no salen del pueblo, no quiere decir que no salgan, sí salen a comprar comida porque tienen cuerpo denso, comen, o sea, las funciones vitales las tienen y tienen que socializar porque entonces si tú dices, no, esa gente ahí no sale nunca, esa gente no comen, yo no sé, entonces empiezan las dudas, empiezan los reporteros a llegar a preguntar y ellos tienen que pasar inadvertidos, porque si no se descubre dónde está el templo etérico y ya ahí sí se desgracia la cosa porque los periodistas, todas las cosas que traen, inclusive hasta pueden hasta bombardear la casa para destruirlo. Entonces ellos tienen que pasar inadvertidos para lograr todo. Recuerden que esta escuela es oculta. La orden es oculta, no es presencial, nada más que para los capacitados con iniciaciones que puedan ir en cuerpo, alma, para la protección. Yo decía, hablaba que en el templo físico se iba a crear una panacea física. Esa es una idea que yo tengo de todo lo que he leído. Pero ustedes se imaginan un líquido, por ejemplo, que usted vaya allí, coge un pomo, un litro, y se lo lleva a un enfermo de cáncer, se lo da y lo cura. Las farmacéuticas bombardean el templo. Acaban con eso porque la competencia es mucha. Un líquido que lo cure todo. Eso en estos momentos es imposible de lograr. Como está la humanidad, no se puede lograr. Pero esto del templo etérico está donde dije, pero rodeando la casa donde viven ellos. Inclusive la gente hace una anécdota
de cuando le dictaron el concepto de Rosacruz del Cosmos, que estar allí en esa casa para una gente que no sea espiritual, dice que se siente muy, muy mal porque las vibraciones son tan grandes que la gente se siente molesta estando allí. Si tú no estás preparado espiritualmente y has elevado tus vibraciones espirituales. Dice que no es fácil estar dentro de esa casa porque estás rodeado de la parte etérica. En cuerpo físico estamos hablando. ¿Y por qué está en Alemania? ¿Por qué no está en otro país, por ejemplo, el templo etérico? Bueno, esa pregunta es importante. Todo surgió en Alemania y en esos países. O sea, acuérdate que cuando surge eso, aquí estábamos eran indios. Entonces, ¿dónde los hermanos mayores se iban a reunir? Los hermanos mayores son la raza más desarrollada, más evolucionada. Y se habla de Alemania como la cabeza del mundo, casi conquistan el mundo los alemanes. Y están también los ingleses, o sea, la raza germano-anglosajona. Se dice que es la primera de la última de las razas arias. Y entonces, no quiero entrar en este tema porque ya se puede confundir con racismo y con estas cosas, pero todo surgió allá, en Europa. Europa es la cuna de todas estas cosas. Y en los tiempos en que América estaba despoblada de civilización, eran aborígenes lo que habían aquí, aunque tenían cierto conocimiento, pero no a tal extremo. Por eso todo surge allá. Sin embargo, a Händel le dan la misión de llevar esa escuela a la parte más occidental del planeta. Y entonces él viene a California, que es la parte más occidental del planeta. Cuando tú miras, el planeta se acaba en California, porque la religión viene, o sea, el desarrollo espiritual viene del oriente al occidente. Pero en aquella época, en el siglo XIII, cuando se creó la orden, como muchas otras órdenes que se crearon, tenía que ser allá en Europa. Gracias. José Javier. Buenas noches para todos. Excelente, profe Marco. Mi pregunta va con que cuando los estudiantes sean probacionistas, discípulos, se van desarrollando y van desarrollando esa luz. Esa luz despierta interés también en las fuerzas oscuras. Imagino que las fuerzas oscuras son de donde vienen esas pruebas grandes. El trabajo entonces de la fuerza de claridad, los hermanos mayores, el trabajo que hacen ahí contrarrestando esa parte. ¿Me puede explicar un poquito sobre eso? Bueno, recuerden que la luz atrae a la oscuridad. Eso es así, eso es así. Cuando tú no brillas, no hay interés en ti, ninguno. Pero cuando tú brillas, tanto los malos como los buenos les llama la atención. A los malos para opacarte la luz que tú estás generando. Y a los buenos para ayudarte a desarrollar esa luz. Tú siempre vas a estar, a la vez que tú eres discípulo, ya tú estás en contacto directo con el maestro. Tú lo puedes llamar a cualquier hora, en un momento no sé, de temor, de una situación que esté siendo acosado por una entidad. Pues tú puedes, él en primera el hermano mayor te va a explicar todas esas cosas, cómo quitártelas de arriba, cómo protegerte. En la Fraternidad Rosacruz existe el aura protectora. O sea, eso es una muleta, entre comillas, ¿no? Para defenderte de cualquier entidad que pueda estar tratando de penetrarte en ti. Y entonces tú te proteges con la luz del Cristo, la luz blanca esa, y es un ejercicio que se hace para protección. El maestro te va a enseñar
Acuérdate que Él te va a preparar para esa lucha, porque es una lucha constante. El mal no descansa, tanto en los mundos espirituales como en la parte material. El mal siempre está ahí. Siempre la gente está tratando de hacer malo a todo el mundo. Yo no sé por qué, pero los drogadictos venden la droga, se la regalan la primera vez para engancharlo, para que todo el mundo sea drogadicto. Los que tienen el SIDA, los pinchan, se pinchan ellos para que todo el mundo tenga el SIDA. O sea, ese sentimiento aberrante que tienen los seres humanos por tratar de introducirte en el mal, eso está muy generalizado ahora y muy sutilmente, muy sutilmente. Entonces, esta escuela te enseña precisamente a ser libre, verdaderamente libre, independizarte de toda dependencia externa. Inclusive tú no dependes del maestro. El maestro te deja a tu libre albedrío. El maestro te da un entrenamiento, pero no toma ninguna decisión por ti. La decisión la tomas tú, que puedes elegir entre el mal y el bien, porque a medida que avanzamos en el camino espiritual, recuérdate que se va estrechando porque hay muchas cosas que antes nos permitíamos que tenemos que renunciar a ellas. Y cada vez se hace más estrecho y al final es como el filo de una navaja de afeitar, que te puedes caer para cualquiera de los dos lugares. O sea, tienes que estar muy atento y el maestro te da un entrenamiento. No vas a estar solo, nunca vas a estar solo, y menos en las condiciones del mundo del deseo actuales. Porque cuando uno entra por primera vez, va a las regiones inferiores, no va al primer cielo, al mundo de colores, no. Usted tiene que entrar poco a poco, poco a poco. Inclusive el servicio se hace en las regiones bajas. O sea, los auxiliares invisibles trabajan en las regiones bajas, en el purgatorio, tratando de rescatar personas que están muy confundidas, explicándole. Recuerden los que pierden un brazo por una guerra, por una explosión. Los hermanos mayores o los auxiliares invisibles van a esa región purgatorial y le enseñan a cómo restablecer su brazo, a explicarle ese proceso purgatorial, cómo es para los que no lo saben. Porque no se crean que ustedes que están conscientes aquí, que saben de purgatorio y todas esas cosas, cuando llegan allí, a veces o sea, tiene que ser una gente muy, muy espiritual para que llegue al purgatorio y lo pase rápido, porque el purgatorio se vive aquí con la retrospección. Pero normalmente la mayoría de las personas que llegan al purgatorio están confundidos, no saben que están muertos y empiezan y a usted le parecerá raro eso, cómo es que usted va a su casa y los hijos y la familia lo ignora y no lo ven y le pasan por al lado y ni le hacen caso. Y usted dice, oye, ¿qué está pasando? Pero en un sueño usted puede estar así y es normal. Usted puede estar soñando que está en una casa sentado y que le pasan por al lado y que no lo ven y usted no ni cuestiona eso porque está en un sueño. Entonces, la muerte es como un sueño. Vamos a estar ahí en ese mismo mundo que soñamos, pero con nuestro vehículo de deseo. Vamos a tener un poquitico, quizás, un poquitico más de conciencia, pero no en extremo. Hay que interiorizar estas cosas, no es aprendérnoslo de memoria, de carretilla, no, interiorizarlo y vivirlo para estar más consciente en esos mundos cuando nos llegue la transición. En realidad ahí es que está el trabajo en vencer los miedos y por medio de una vida pura de servicio, eso ayuda bastante. Que ese es la meta, vencer esos miedos para poder enfrentar ese guardián. Y dice McHendel que el amor vence al miedo, siempre. Exacto. Eso, Muchas gracias, profe. gracias al Cristo fue el que nos trajo la enseñanza del amor. Antes era ojo por ojo y diente por diente, ahora no, ahora es el amor. Estamos en el segundo paso. Susana.
Sí, no, estaba pensando en lo que decía nuestro querido amigo José Javier y hablando él de las grandes pruebas, yo creo que sí, que hay grandes pruebas que se nos pueden presentar en el camino, pero a veces hay que tener mucho cuidado con las pequeñas pruebas, porque ahí es donde muchas veces resbalamos. Yo creo que hay que tener la libertad suficiente para defender nuestros valores y tenemos que tener el valor de poder vivir en libertad. Y eso no es, a veces no es fácil. No es fácil. Esta escuela, a los estudiantes de esta escuela a veces se nos achaca porque dicen que somos intelecto, que no tenemos, somos más mente que corazón. Yo creo que para estar en esta escuela y llegar a un término correcto y de verdad vivir una vida como se debe vivir la vida, sin llegar a los extremos, zafándonos de vanidades, zafándonos de orgullos, de falsas vanidades, porque a veces la vanidad no la vemos, viéndonos realmente en el espejo como somos. Yo creo que debemos, tenemos que tener mucho amor, no solo conocimiento. El conocimiento creo que es nada más que un trillo que cogemos para entender algunas cosas, los que no vamos con una fe ciega. Es un trillo para entender y, y que el amor crezca, crezca más. Pero si no hay amor, esta escuela no se puede continuar, si no hay suficiente amor. Si no se puede continuar y no es que no continúe, porque tú puedes estar 60 años en esta escuela y al final decir, como me dijo a mí una persona que ya con casi 90 años, cuando se iba a morir, después de haber estado toda su vida en una escuela Rosa Cruz, me dijo, me voy sin saber qué he hecho ni por qué estoy en esta escuela. Y es triste pasar muchos años, toda la vida dedicado a una escuela y al final decir qué hice, por qué estuve en esta escuela. Eso sucede sencillamente cuando no tratamos de ver nuestras zonas oscuras, nuestras partes que no son muy claras. Cuando nos negamos a ver esas partes es porque no estamos capacitados para superarlas y entonces nos quedamos viniendo a lo mejor a los servicios, pero sin descubrir los verdaderos valores de estas enseñanzas grandiosas, que si de verdad hacemos los ejercicios y de verdad nos apartamos de las cosas que nos detienen, principalmente de lo que es la vanidad, la soberbia, el no querer señalarnos con ver los 4 dedos que nos señalan cuando señalamos al otro. Si no hacemos esas cosas, al final vamos a ser como ese señor que va a pasar toda su vida en una escuela sin saber por qué estuvo en esa escuela. Esta escuela tiene valores muy fuertes, tiene valores muy importantes. Esta es una escuela maravillosa, bueno, para mí, que merece la pena estudiarla y que merece la pena seguirla como debe ser. Y eso es leyendo la letra chiquita. Hay que leer la Gracias, letra chiquita. Liliana. No, Muchas mi gracias. amigo del alma. Eso lo dije para mí, más que para ti. No, para todos, todos. Gracias, mi amigo, a Sí, ti. sí, gracias. César. Sí, yo tenía una inquietud. Se mencionó que los hermanos mayores desde la época lemúrica fueron, digamos, guiados por los señores mercurianos. ¿Ellos qué son? ¿Serían ángeles, arcángeles o quiénes son los mercurianos? Los mercurianos son de nuestra oleada de vida. O sea, nuestra oleada de vida comenzó en el periodo de Saturno. Cuando llegamos al periodo terrestre, o sea, al sol físico, esta oleada de vida empezó a cristalizarse. Los que no podían aguantar las vibraciones del sol fueron expulsados, que fue el planeta Urano, que fue el primer planeta que salió del sol. Y la humanidad que está ahí es la más atrasada.
de todas. ¿Por qué? Porque fue el primero que salió. No pudieron soportar las vibraciones espirituales tan grandes del Sol y salieron expulsados. Estamos hablando de seres que no eran físicos como nos conocemos hoy en día, porque ningún ser físico puede vivir en el Sol. Éramos seres gaseosos, ígneos. No te puedo explicar exactamente cómo eran, pero era así, para vivir dentro del Sol. A medida que fueron soportando las vibraciones, ya no podían soportar más, eran expulsados. Eso se hacía una costra en el polo del Sol, por fuerza centrífuga, bajaban al ecuador y salían desprendidos como planeta. El caso de Mercurio, los señores de Mercurio son los más avanzados porque fueron el último que salió y eran seres de nuestra oleada de vida, humanos, o sea, seres de nuestra oleada que empezamos en el periodo de Saturno, pero con un desarrollo evolutivo muy superior, igual que los de Venus. Entonces, los de Venus vinieron a dirigirnos, a ser reyes. O sea, venían en cuerpo denso, venían, o sea, renacían aquí. Los espíritus de esos seres renacían aquí en un cuerpo denso. Se preparaban, en aquella época se preparaban, decía, bueno, de esta pareja va a surgir el próximo rey. Y ese cuerpo, ese vehículo se hacía lo más puro para admitir a un ser de Venus. Ese ser de Venus reinaba, que se llamó una época de oro. Estamos hablando bien atrás, cuando no existía la civilización que conocemos hoy en día, por supuesto. Venía y reinaba y enseñaba a reinar a los hombres. Los hombres eran incapaces de por sí solos dirigir a una tribu, y entonces también vinieron ya una vez que se hizo eso, los señores de Mercurio, se les dio la tarea de iniciar a los más avanzados. Y entonces los iniciaron a los hermanos mayores, entre ellos, o sea, no de nuestra orden, a todos, los de todas las órdenes. Recuerden que hay 9 escuelas de misterios menores y 4, no, son 12. Eran 7 y 5, 7 escuelas de misterios menores y 5 de misterios mayores, con 4 iniciaciones mayores y 9 iniciaciones menores. Estos señores de Mercurio renacían aquí en esa época, o sea, porque tenían la capacidad de ser de la misma oleada de vida nuestro con un desarrollo muy superior. Y entonces los iniciaban, les enseñaban cómo iniciarse, y entonces ellos fueron los primeros, los más avanzados en esta oleada de vida. Y tan es así que han alcanzado el grado de hermano mayor. Que hablar de un hermano mayor, eso es serio, eso no es cualquier bobería. Ya, muchas gracias por esa aclaración. Eso está explicado. Hay preguntas en temas Rosacruces, en filosofía Rosacruz, pregunta y respuesta, habla mucho de estas cosas. Y está explicado que dice, normalmente los seres que nacen en otro planeta no utiliza la palabra reencarnan, que a mí no me gusta, pero no renacen en el planeta Tierra, normalmente. Pero dice, con excepción de los señores de Venus y los señores de Mercurio, que vinieron y se presentaron en forma visible y tangible, lo que quiere decir que renacieron como niños aquí y entonces se prepararon, o sea, ya los que lo recibieron ya sabían que iba a ser el futuro rey. Y entonces, y los iniciados ya sabían que ese iba a ser el futuro iniciador de la gente. Vivían la vida hasta que lograban eso y después se retiraban de nuevo a su planeta de origen. Y muy importante, estos seres que vinieron eran los rezagados, eran los que vivían en las lunas de Mercurio y Venus. ¿Qué pasó? Que anteriormente la luna de Venus y la luna de Mercurio, o sea, las lunas que tenían esos planetas, ahí albergaban a estos señores de Venus y de Mercurio. Y se les dio el chance de poder venir aquí para redimirse y regresar a su planeta de origen.
con la desintegración de las lunas. Por eso Mercurio ni Venus tienen lunas en eso. Dice que las lunas están en el cinturón de asteroides de esos planetas que fueron desintegradas mucho tiempo atrás. Ya, gracias. Ahí me salta otra duda, y perdón por la interrupción. Oh. ¿Todos los planetas del sistema solar entonces tendrían oleadas de vida nuestra, del correspondiente Sí, a la humanidad? sí. Ya. Oleadas de vida diferentes a la nuestra. O sea, la misma oleada de vida, pero en grado evolutivo diferente. Sí, sí, eso es lo que quería decir. Ok, gracias. Se dice que en la luna nuestra están los fracasados, no los rezagados. Los rezagados son los antropoides que están aquí. Están los fracasados, que la luna tuvo que ser expulsada del planeta porque ellos constituían un freno al desarrollo evolutivo de los que estaban adelantados. Y entonces tuvieron que concentrarse en un lugar del planeta y salir expulsados como luna. Y eso sí, no van a alcanzar a la humanidad de nosotros, ordinaria. Los antropoides sí, los antropoides son rezagados y en la quinta revolución del periodo terrestre pueden adquirir el espíritu humano y posteriormente la mente. Grisel. Gracias. Sí, esa información sí la había leído en alguna parte y sí la he tenido conocimiento, pero lo que es nuevo para mí es que en todos los planetas, digamos, del sistema solar existe de nuestra misma oleada de vida eh, seres con diferente grado evolutivo, ¿no? Bueno, Hender inclusive habla de los de Urano. Dice que los seres que viven en el planeta Urano, la evolución está tan atrasada, así está escrito. No me preguntes por qué, pero dice más gente que van para atrás. Y dice que la única excepción es Júpiter. Los seres que están en Júpiter son más avanzados que los de la Tierra. Pero dado el tamaño y el calor de ese planeta que está llamado a ser un sol, supuestamente, los de Júpiter tienen la conciencia que vamos a tener nosotros en el periodo de Júpiter. O sea, son superiores a nosotros. Es la única excepción. Todos los demás están en orden. A medida que se alejan del Sol, más atrasados están. A medida que más cerca del Sol están, más evolucionados. Con excepción de Júpiter. Ok, gracias. Grisel. Bueno, la pregunta mía sería que cuando en un momento determinado de la evolución nuestra, hubo un momento en que la órbita de Marte y la órbita de la Tierra se acercaron. Y en ese momento, los luciferinos, que son de la oleada de vida del periodo lunar, pero que estaban en Marte, entonces pasan a la Tierra y ahí es que viene la columna de los luciferinos y los elementos fuego aquí en nuestro planeta. Ellos han hecho un trabajo aquí. Pero la pregunta mía es, ¿qué hacían ellos en Marte? Si eran del periodo lunar y pertenecían, ¿verdad?, a otra evolución que no era la nuestra, que es el periodo terrestre. O sea, ahí hay como algo que no nos han dicho, no sé. Bueno, los ángeles son la humanidad antes de nosotros. Los ángeles que fueron la humanidad del periodo lunar comenzaron un periodo antes del periodo de Saturno. Lograron la humanidad en el periodo lunar, pero los rezagados, y de eso se trató la carta que se leyó anteriormente, que eran los luciferes. O sea, los ángeles normalmente viven en las lunas. O sea, tienen su lugar en las lunas de todo el sistema solar, no solo en la nuestra, en la de todo el sistema solar. Y a Jehová, que es el ángel más desarrollado de todo, está capacitado como llegó al tercer aspecto del mundo de Dios, pues él mora en el sol visible, es el único. Jehová está por encima de los arcángeles ordinarios y está al nivel de los señores de la forma.
Por eso el mundo lo hizo Jehová con los señores de la forma. Y él vive en el sol físico, pero los ángeles viven en las lunas. Los luciferes fueron rezagados y no pudieron morar en ninguno de los dos luminares. En el sol, mucho menos, porque no tenían el desarrollo espiritual necesario que Jehová lo alcanzó, pero prácticamente ningún ángel lo tiene. Entonces, tampoco podían alcanzar las lunas. Es como los rezagados nuestros que fueron expulsados hacia la luna. Entonces ellos los confinaron al planeta Marte. ¿Por qué? Porque el planeta Marte es el que genera la acción, la pasión. Y entonces los luciferes, que son los espíritus belicosos, así como les dice más gente, siempre están tratando de activar el cuerpo de deseo, o sea, son los instigadores, es la palabra que usa gente, a desarrollar el mundo material. Las órbitas de los planetas no fueron las mismas que son hoy. Eso se fue acomodando, porque cuando Urano salió, no estaba a la distancia que está ahora. Después, cuando sale Saturno y cuando todo eso se va acomodando hasta que, porque dice más gente, cuando la Tierra fue expelida, Marte no tiene la órbita que tenía ahora. Entonces, eso se fueron acomodando hasta lograr. La distancia de los planetas obedece a una ley que la descubrió un señor de nombre Bode. Y esa ley de Bode hace que los planetas cumplan con una distancia de separación en las órbitas. Entonces, Neptuno no cumple con esa ley, por lo tanto, Neptuno no fue expulsado del Sol. Se dice que vino por afinidad cuando hubo necesario la octava superior para la humanidad en ese momento. Y Plutón y otro que va a venir posterior, porque Hendel habla que Hendel no conoció a Plutón, pero habló de él y de otro más que va a surgir. O sea, que va a surgir, no, que va a descubrirse en el momento que sea necesario. Ok, entendido. O sea, ellos fueron confinados a Marte. Entonces, ellos están cumpliendo aquí una función, ¿verdad? Que fue la función de ayudarnos a nosotros integrar la mente para que nuestros cuerpos fueran concéntricos, para nosotros poder enfocarnos en el mundo físico. ¿Eh? Pero entonces estamos en el momento en el que ya nosotros llegamos al nadir de la materialidad y tenemos que empezar a ascender. Y como vamos a empezar a ascender, ya, por lo menos lo que ya llegamos al nadir, porque hay un grupo que todavía no ha llegado, o sea, hay un grupo que está en camino todavía. Pero los que hayamos llegado, no sé si nosotros estamos en el grupo o dónde estamos, pero yo figuro a veces que sí, porque estamos en esta escuela y estamos tratando de ascender. Entonces, en ese caso, nosotros ya tendríamos que ir poco a poco logrando un equilibrio entre lo material y lo espiritual, lo suficiente para sobrevivir, porque como usted dice, comemos y tenemos las funciones, o sea, no podemos abandonar totalmente nuestras responsabilidades materiales, pero sí podemos equilibrarlas, ¿verdad? Y lograr un balance entre nosotros dedicarle el tiempo necesario a trabajar y a ganar el dinero de sustento, a cuidar nuestra familia, pero también de ir elevándonos, ¿verdad? En nuestros cuerpos sutiles internos y de tener una intención en cada acción que hagamos, que sea una intención que venga de adentro, que sea interna y que sea de luz, ¿verdad? Para entonces equilibrar las dos balanzas. O sea, yo entiendo que de por ahí es que viene la cosa. Sí. O sea, Así vamos es. a ir. Hay un refrán que dice que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. O sea que poco a poco nosotros tenemos que irnos independizando de a poquito de los espíritus luciferinos y llegar a un momento que hasta de los ángeles. Pero para eso nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de autodirigirnos sin crear una situación, ¿verdad? Sin crear un problema cósmico. Sí, y no, ese es el camino. Inclusive
nosotros tenemos que ser parte de la liberación del Cristo. Y eso no se va a lograr hasta que no seamos totalmente buenos, porque imagínate, ¿quiénes van a hacerse cargo del planeta? Si esa responsabilidad es nuestra. Cuando digo nuestra, me refiero a la oleada de vida nuestra. O sea, los más avanzados, llegado el momento de que venga el segundo advenimiento de Cristo en la sexta época, supuestamente, tenemos que hacernos cargo del planeta. Los que le toque, no sé quiénes van a ser. Y se va a liberar el Cristo. El Cristo, la misión del Cristo es una jaula, es terrible, un ser de tan grandioso esplendor que está, el vehículo superior de él está en el segundo aspecto del mundo de Dios y el vehículo inferior en el mundo del espíritu de vida. Imagínense ese ser que tenga que venir todos los años, un rayo de él, todos los años a introducirse dentro del planeta. Que las personas piensan que es un día, que es el día que llega al centro. No, desde el solsticio, desde el equinoccio de otoño, él toca la atmósfera terrestre y ya está preso dentro del planeta, en la parte gaseosa, porque el planeta no es lo sólido, es lo sólido más lo gaseoso. Y demora 3 meses en llegar a tocar el planeta Tierra. Demora 3 días en llegar al centro de la Tierra y después sale y se demora 3 meses más en salir de la atmósfera terrestre en el equinoccio de primavera. O sea, él viene en el equinoccio de otoño, coge el otoño y el invierno completo, que son la parte muerta del planeta. Y entonces la revivifica todo ese cuerpo, ese cuerpo de deseos lo llena de vitalidad al planeta. Y entonces hace que cuando él se retire, comienza la primavera, comienzan las flores a salir, los animales empiezan a procrear y el planeta entonces tiene el proceso del equinoccio de primavera, llega al sol en el solsticio de verano y vuelve otra vez en el próximo año, en el equinoccio de otoño, a entrar en la atmósfera terrestre. O sea que se demora 6 meses dentro del planeta y 6 meses fuera. Y eso lo hace todos los años desde que murió en la cruz. Y es importante que las personas cojan conciencia de esto porque hay que liberar al Cristo. Y ahí en todos los cuadros se ve Cristo esperando, o sea, se ve Cristo suplicando. Jesús, porque es la figura de Jesús, pero hay muchos pintores que lo pintan esperando por el día de la liberación. Y se habla mucho del día de la liberación. Y la liberación es hasta que nosotros estemos capacitados para dirigir el planeta. Carlos Alberto Meri. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien. Me surge una pregunta al escuchar la explicación tuya, Marco. En el hemisferio norte transcurre desde el equinoccio de otoño hasta la primavera. En el hemisferio sur, que es al revés, entonces también entra el Cristo o no, o simplemente con haber entrado en la parte norte cubre todo el planeta. Cubre todo el planeta. Pero recuérdate de una cosa, los solsticios y los equinoccios, en forma espiritual hablando, existen nada más que equinoccio de primavera en todo el planeta, equinoccio de otoño en todo el planeta, hemisferio norte y hemisferio sur. Los servicios de equinoccio y de solsticio que se hacen en el hemisferio sur tienen que ser los mismos que se hagan en el hemisferio norte porque responden al proceso del Cristo cósmico, no a la parte geográfica. Porque aunque en el hemisferio sur sea verano cuando aquí es invierno y haya calor cuando aquí es frío, eso responde a los rayos físicos solares. Pero con respecto a los rayos espirituales, a la parte espiritual, es en marzo se hace el servicio de equinoccio de primavera. En verano, en el 21 de junio, el servicio de solsticio de verano.
y así, aunque geográficamente sea al revés, porque esto responde a la entrada del Cristo cósmico en el planeta y la salida. Ok, gracias. Llevamos 2 horas de grabación, Marco. Ya, corta. Vamos a terminar aquí lo que es la conferencia y con la oración del estudiante, y después si quieren hacer otras preguntas, bueno, no, se quedan los que quieran seguir, pero vamos a terminar con la oración del estudiante y la oración de la fraternidad. ¿La puedes proyectar, Alberto? Ahora un muchachito que la diga. ¿Quién se ofrece? Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, que Dios nos guarde en su santo amor. Que así sea. Que así sea. Que así Que sea. así Que así sea. sea. Muchas gracias. Adelante, Jairo. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así Que sea. así Que así sea. sea. Que así sea. Que así sea. Me gustó la potencia